Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Quintero. Hoy vengo a exponer el proyecto que desarrollé en este semestre, en el noveno semestre. Estoy en noveno semestre de literatura en lengua castellana y mi subproyecto se llama La educación como alternativa para la equiparación de oportunidades para estudiantes en riesgo de vulnerabilidad. Bueno, entonces como para dar inicio a la exposición, eh, vamos a empezar a explicar sobre de dónde sale la problemática para la equiparación de oportunidades para los estudiantes en riesgo de vulnerabilidad víctimas del conflicto armado. La violencia o la guerra en el país no discrimina geografía ni estrato socioeconómico. Muchas personas han sido violentadas por distintas situaciones, puede ser por dinero o por la misma situación de violencia que vive el país. En las universidades se pueden encontrar víctimas y una de las posibles problemáticas que se puede presentar en los campos universitarios es el bajo rendimiento académico, que es ocasionado por diferentes motivos, pero que al final va a terminar en algo: la deserción académica, y en ocasiones los grupos criminales reclutan a estos jóvenes a sus filas. Con el proyecto se pretende dar como un aporte con estrategias, o sea, una sugerencia de estrategias aplicativas de la mano de la atención psicosocial para guiarlos en el proceso de superación y a la no revictimización con su condición de víctima, como excusa para la deserción universitaria y se estanque en su proceso formativo. Entonces, eh, después como de esta introducción, entonces empezamos a identificar las causas, que es la falta de acompañamiento al proceso formativo, la ausencia de asesoría y acompañamiento tanto psicosocial como legal, ausencia en el establecimiento de rutas de atención, que deberían ser unas rutas de atención visibles para esta comunidad, y la deficiencia en campañas sobre la resiliencia en la comunidad educativa, que, que con esto, o sea, estas campañas deberían existir para que la víctima del conflicto vea que recibe un apoyo de la universidad. Las consecuencias de las causas antes mencionadas, se da la deserción universitaria debido a la falta de recursos y acompañamiento de las víctimas, la revictimización al no poder acceder a los derechos estudiantiles de una manera digna y continua, que es por la misma situación de su estado mental o, o que no ha sanado heridas del conflicto. Y se contextualizan las comunidades urbanas que estén y continúan en medio de un conflicto armado. Bueno, el problema en contexto tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿cómo aporta el enfoque de inclusión del Tecnológico de Antioquia a los estudiantes provenientes del conflicto armado colombiano en riesgo de vulnerabilidad educativa y social? Bueno, entonces el estudio retoma la información que hay en, en el campus y se extraen datos correspondientes desde entre el año 2019 y 2021 sobre los estudiantes matriculados en la subcategoría de conflicto, información oportuna para contextualizar la problema y problematizar la atención a la diversidad de dicho grupo poblacional en el tópico de resolución de conflictos en la institución. Entonces, se dará inicio a la investigación para apoyar a estudiantes provenientes del conflicto armado y que se encuentran en situación vulnerable. Y se le sumarán las propuestas pedagógicas con las que se quiere subsanar los vacíos que se puedan subsanar y que la universidad permita y las mismas víctimas de conflicto permitan, y así se le dará una importancia mayor a las víctimas con las que el estudiantado convive a diario en el proceso académico.
Bueno, entonces la justificación está como en tres partes, que es la pertinencia, el beneficiario y el impacto. En la pertinencia, el aporte a la construcción de estrategias institucionales encaminadas a la atención de la diversidad. Es una de las maneras de evitar estos posibles escenarios, es planteando una estrategia de acompañamiento al estudiante mediante técnicas pedagógicas que le permitan no solo entender los temas en los que tiene falencias, sino que le sean útiles para proyectarse tanto académica como profesionalmente. Los beneficiarios, reconocimiento y valoración de las trayectorias de vida de los estudiantes víctimas de conflicto armado a través de políticas y mecanismos para la atención a la diversidad. Aquí es donde entra pues como ejecuciones de asesoramiento a nivel psicosocial con la población estudiantil que es víctima de violencia, y todo pues tiene como una razón de que los hechos violentos vividos quedan en la memoria de la víctima, lo cual a lo largo plazo le impide superarse a llegar a ser un obstáculo, y puede llegar a ser esa situación de sentirse víctima en el momento un obstáculo en su desempeño académico, además de ser una oportunidad de formar no solo de forma académica al estudiante, sino también de formar su ser y crecer pues como persona y ayudar a sanar esas heridas que ha dejado la violencia. El impacto es la formación de los estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana, en tanto su desempeño en el marco de la cultura de la paz y aporte a las acciones para la inclusión educativa y social en el Tecnológico de Antioquia. Bueno, en este caso hay dos objetivos. El primero es el objetivo general del proyecto macro, que es analizar oportunidades, identidades y condiciones de los estudiantes del TDA en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de la discriminación a su diversidad personal y cultural, favoreciendo la inclusión social, el acceso y la permanencia en la educación superior y evitando la exclusión producida por características de género, socioeconómicas y culturales. El objetivo específico de este subproyecto es identificar las alternativas de equiparación y oportunidades y atención a la diversidad para la población estudiantil caracterizada como víctima del conflicto armado en riesgo de vulnerabilidad. Y ya como meta aportar en la política institucional para la inclusión y la interculturalidad, mecanismos y estrategias donde participen los estudiantes. Estos dos objetivos van de la mano, el del subproyecto es un complemento para el proyecto macro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, en los lineamientos conceptuales tenemos educación superior, que sabemos que la educación superior es aquella que contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico, es decir, aquella que viene luego la etapa de secundaria. Es impartida en universidades, institutos superiores o academias de formación técnica. La educación superior le brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse académicamente para luego poder entrar al campo laboral. Es por todo esto que en ellas se estudian un conjunto de asignaturas consideradas como obligatorias y otras consideradas como optativas, con el fin de ejercer una profesión que esté asociada con ellas. Es importante que la persona antes de cursar estudios superiores tenga muy clara su vocación profesional y cómo se encuentra en el mercado laboral en relación con la carrera que desea cursar. De esto depende mucho que también la persona quiera su carrera, quiera tener una profesión
y rinda académicamente. La siguiente es la vulnerabilidad, que es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ocurre un desastre. Las personas que es más relacionado, pues como el ejemplo más común es como las personas que viven en planicies, que son vulnerables y hay un río cerca, entonces son vulnerables a una inundación. En realidad la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como edad, salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad de construcción y su ubicación en relación con amenazas. En este caso también podemos contextualizar la vulnerabilidad en aspectos de situación de violencia y conflicto armado, comunidades que se encuentran en poblaciones donde hay un dominio de grupos al margen de la ley o bandas criminales, de las cuales ellas son vulnerables y están en constante peligro si no acceden pues a las peticiones de los terroristas o victimarios en este caso. Bueno, tenemos el término de víctimas de conflicto, que el conflicto proviene de la palabra latina conflictus, que quiere decir chocar, afligir, infligir, que conlleva una confrontación o problema, lo cual implica una lucha, pelea, combate. El conflicto además puede aparecer como resultado de la incompatibilidad entre conductas, objetivos, percepciones y o afectos entre individuos y grupos que plantean metas disímiles. En este campo entrarían que la comunidad de una región, de un pueblo, se ve como víctima de conflicto, en el caso de lo que son las guerrillas con el gobierno, con el ejército, con la fuerza pública. Ellos se ven en situación de víctimas porque son los que de alguna manera pagan los platos rotos de esas confrontaciones entre el gobierno y las guerrillas. Y atención a la diversidad, que es el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes de todo el alumnado del centro, entre ellos a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural. Bueno, en el diseño metodológico, la investigación se basará en una investigación cualitativa que se caracteriza por desarrollar procesos inductivos que asumen una comprensión de la realidad en un movimiento secuencial que va de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo singular a lo universal, interesándose en los supuestos iniciales y en el contacto directo con la realidad investigada. Asimismo, usa un diseño flexible con interrogantes vagamente formulados donde las categorías de análisis pueden ser redefinidas y reelaboradas según lo requiera el objeto de estudio. Esta se va a realizar también en un enfoque narrativo, donde se pretende analizar y describir los datos en forma de relato, y así se puedan esperar experiencias de víctimas de conflicto si se tiene la oportunidad de recoger ese tipo de información. Por ahora se pensó en usar la técnica interactiva, que sabemos pues que las técnicas interactivas se hallan en la comprensión a profundidad de las realidades humanas, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones donde las descripciones
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos permiten develar sentidos, aspectos y componentes de esas técnicas interactivas para la investigación social cualitativa que ocurren en contextos naturales, incorporando lo que los participantes dicen, sus experiencias, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos. Para desarrollar la técnica interactiva se usa el instrumento de la colcha de retazos, que se basa en representaciones en las que los sujetos reconocen y exteriorizan sus sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones, expectativas frente a su vida cotidiana, donde se pretende que se manifiesten los aspectos más significativos para las personas. Asimismo, este instrumento permite develar las distintas formas en que los sujetos apropian su cotidianidad y su realidad. La colcha de retazos da cuenta de emociones, procesos, cambios y percepciones de los sujetos frente a diversas situaciones y momentos. Pueden contar una historia, un sentimiento que les generó la situación vivida como víctimas de conflicto y así tomar en cuenta esas situaciones para crear estrategias y para entender la situación que vive la comunidad o la persona que se está investigando. El propósito de la colcha de retazos es construir concepciones y expectativas de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia asociadas a las alternativas de inclusión a la diversidad y expresar por medio de este instrumento, la colcha de retazos, sentimientos y vivencias de los sujetos en su experiencia de vida e interacciones en la realidad social. Y aplicándola en los estudiantes del grupo del Semillero de Memoria Histórica, se pretendía recoger que dieran propuestas que ellos crean que sirven como aporte al avance de la investigación pues, que se está dando inicio y se pueda tomar como aporte para la creación de estrategias que le sirvan a la institución para brindar toda la ayuda posible a esta población víctima del conflicto y sea acorde a la diversidad que la compone. Entonces, para analizar e interpretar pues, la información será mediante el instrumento de investigación biográfico narrativa, utilizando la colcha de retazos como instrumento interactivo para la indagación y recolección de información. Por el tiempo que tuvimos, no se pudieron dar un análisis completo de los resultados de la aplicación de la técnica interactiva y del instrumento en el grupo pues, del Semillero de Memoria Histórica. No se esperan concepciones, o sea que más adelante se puede ampliar un poquito el término de las concepciones, porque en el análisis inicial pues no se encuentran ningún tipo de concepciones. Las expectativas que la institución, todos de las 10 personas que participaron, todos estaban de acuerdo con que la institución tenga en cuenta a las víctimas de conflicto y les dé una voz y que tengan espacios donde se sientan cómodos para expresar sus sentimientos por medio de estrategias pedagógicas para que no caigan en la reactivización y sigan adelante con sus estudios y aprendizajes. En las alternativas de atención a la diversidad e inclusión para los estudiantes víctimas de conflicto coinciden en que se deben abrir espacios de discusión o tener conversatorios o como grupos de apoyo psicosocial para tratar sus temas en específico y puedan expresar sus experiencias y como los sentimientos que tuvieron en esos momentos de angustia por la violencia. Las conclusiones esperadas pues del proyecto es aporte a una política académico-curricular sobre la atención a la diversidad, aporte a la formación de docentes que son los líderes, las cabezas para construir un camino de paz y aportes para mejorar la situación de las víctimas del conflicto en la academia y no recaer en victimización. O sea, ¿qué puede hacer la universidad dentro de los currículos y dentro de
de la mano pues con los docentes y los mismos compañeros, pero esto se debe hacer pues como desde la Facultad de Educación para que las víctimas de conflicto no se revictimicen. Los aprendizajes que tuve en esta primera parte de formación del proyecto es que en lo personal a mí siempre pues me ha gustado la investigación, siempre se ve pues otra cara cuando uno lee temas de interés que ya han sido investigados, que ya tienen una formación de conocimiento, pero esta vez como estuve del otro lado de la formación de algo, de buscar, indagar sobre un tema en específico, fue duro al principio, pero la buena guía pues de la docente que tenemos y el ánimo que nos da como para que sigamos investigando, sigamos buscando y corrigiendo y volviendo a hacer, eso hace que uno tenga, que uno le guste más la investigación y seguir con este camino. En lo profesional, las licenciaturas no solamente son para dar clase en el aula, también son para crear mejoras en la educación. Es crear una evolución a partir de la investigación, una evolución en el conocimiento, una evolución en el pensamiento de los estudiantes, de que deben aprender a investigar y de que deben buscar sus propias respuestas a los interrogantes que tienen como individuos en la vida. Y en la hora descubrí que participar en esta clase de investigaciones abre muchos campos de acción en la educación, porque solamente tenemos como esa concepción de que las licenciaturas y todo este campo de la educación es solamente llegar, dar clase en un aula de clase y no más, sino que uno puede estar en diferentes partes gubernamentales, dentro de las mismas instituciones, en la parte como administrativa, creando nuevas cosas para que la educación sea más llamativa y la adquisición de conocimiento sea más entretenida.